Caribe, es Colombia, es Santa Marta. Hasta aquí llegamos con Radio Nacional de Colombia. Para ver cómo esta caña se convierte en la Radio Nacional de Colombia. Radio Nacional de Colombia. Buenas tardes, nuevamente estamos complacidos de poder contar con su compañía en este jueves artesanal. Para nosotros es verdaderamente un privilegio poder estar hoy desde aquí. Estamos en el corregimiento de Guaymaral, municipio de Tubará, en la frontera con Galapa y su corregimiento Paluato. Como ya lo vimos en uno de los talleres previos, se trata de alguna forma de mirar cómo se articulan los saberes que a veces no conocen fronteras y están muy vinculados todos estos territorios bajo una sola idea del saber artesanal. Alex, quien nos acompaña hoy, quien es el maestro artesano de hoy, Alex Celín, va a mostrarnos todo el trabajo que él ha hecho y sobre todo el trabajo que hace también como una escuela de artesanías con sus aprendices. Es algo de lo más valioso que podemos rescatar de estos procesos, pero ya va a ser él quien se los cuente de viva voz. Además de eso, vamos a ir contando un poco de detalles del proyecto que ellos tienen. Son unos hermanos que tienen un proyecto integral alrededor no solamente de las artesanías, sino también de la biodiversidad, de la seguridad alimentaria, del rescate de plantas nativas, de plantas medicinales. Pero bueno, el programa de hoy se va a dedicar a eso y vamos a ir aprendiendo un poco de cada cosa. Alex, buenas tardes, bienvenido al Jueves Artesanal. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros, como ya decía, es un honor poder tenerte y poder mostrar este trabajo tan lindo que estás haciendo. Entonces cuéntanos más un poco sobre eso. Buenas tardes, Johnny. Para mí es un placer tenerlos aquí y compartir nuestra experiencia con ustedes. Mi nombre es Alex Celín, como le dijo Johnny, artesano del corregimiento de Guaymaral. Llevo ciertos años trabajando en la artesanía. Además de la artesanía, pues tenemos un proyecto con mi hermano Diomedes, que hace parte también de todo lo que estamos realizando. Y es la enseñanza a jóvenes de la comunidad, jóvenes que se han interesado en aprender el tallado en madera. Ya llevamos con ellos un proceso de 3 años. Se han visto resultados de lo que paso a paso le hemos enseñado y de las cosas que yo he ido aprendiendo, se las he ido transmitiendo a ellos. Alrededor de las artesanías, pues también manejamos lo que es la preservación y conservación del medio ambiente, porque no es solamente coger el árbol, talarlo y que ese espacio que queda ahí ya simplemente quede vacío, sino la idea es nuevamente recuperar las especies nativas que se utilizan para, en este caso, las artesanías. Siempre que vamos a realizar la siembra de los árboles, contamos con la ayuda de acá de los jóvenes, como es el caso de John Haider y Yendi. Siempre tratamos de involucrarlos a ellos en todo esto que tiene que ver con el medio ambiente, no solamente en el ámbito artesanal, enseñarles de que hay que conservar, hay que preservar los árboles, los animales,
y que en un mañana pues tengamos un buen futuro, un buen vivir. Eso es quizás de lo más importante, y por eso siempre me ha gustado mucho esa concepción que tienen con Diomedes y bueno, y toda tu familia, porque sé que todos se preocupan por esto, de mantener como ese vínculo y ese diálogo con la naturaleza y no solamente quedarse con el tema artesanal. ¿Qué pieza nos vas a mostrar, Alex, hoy en la talla madera, que es uno de tus oficios? Cuéntanos un poco de la pieza que nos vas a mostrar y de cómo llegaste, cómo empezaste a tallar. Bueno, vamos con una pieza que la he denominado siameses, porque es una pieza que tiene dos figuras en una. Bueno, el proceso que siempre, bueno, como empecé a tallar fue por una curiosidad que tuve desde pequeño. Alguien llevó una pieza a mi casa y me llamó la atención los colores, el tallado, y desde ese momento pues esa curiosidad me llevó a realizar mis primeras tallados. De ahí en adelante pues empezó todo este amor por el tallado. Estuve en uno de los talleres de Galapa, me hicieron una invitación para que ese conocimiento que se estaba aflorando en mí, pues fortalecerlo más. Pero solamente estuve 4 días, porque en eso yo estudiaba en Tubará, e iniciamos entonces el proceso de escuela y dejé todo ahí. Fue poco lo que aprendí en esos 4 días, pero ese conocimiento que me quedó lo puse más adelante en práctica. Después de eso, pues fui poco a poco haciendo mis propios diseños, que con el tiempo los he ido mejorando, porque uno aprende con los demás artesanos y trata de tomar de cada uno de ellos ese conocimiento que también le transmiten a uno. Y desde luego que uno le transmite a los jóvenes. Vamos a empezar la talla de una pieza. Le vamos a... En este caso tenemos un tronco de 14 centímetros. De 14 centímetros. Lo primero que hacemos en este caso es dibujar lo que queremos tallar. Empezamos a hacer la figura. El tallado pues requiere de paciencia y dedicación. Paciencia porque uno desde que empieza una pieza ya la quiere ver terminada, pero requiere esa dedicación para que el tallado quede lo mejor posible. Empezamos a hacer los rasgos. Que a medida que uno va desbastando la madera, lo que hemos dibujado tiende a desaparecer, pero ya uno tiene la idea y el proceso a seguir. En este caso vamos a hacer un torito y un tigre o jaguar. ¿Sí? Claro. Símbolo de
fuerza y poder para nuestros indígenas. Sí, esa es una de las cosas que comúnmente nosotros confundimos, y aprovechamos este espacio para aclararle de pronto eso también a quienes nos están observando. Nosotros, la talla en madera llega, según varios estudiosos, sabemos que llega porque es una técnica africana, llega al Carnaval de Barranquilla por eso precisamente, y obviamente los animales que traen los africanos pues son los que ellos veían en su entorno, en su ecosistema. Por eso teníamos el león, el tigre, el elefante. Y cuando llega a América, lo que se hace, como generalmente con todas las tradiciones, es que nosotros vamos como apropiándonos de ellas y le vamos metiendo también nuestra fauna. Entonces también nosotros empezamos a meterle el caimán a las máscaras. Adaptamos el tigre ya no sino al jaguar, que es nuestro tigre americano también, uno de los felinos más poderosos del mundo. Entonces lo que hacemos nosotros generalmente son jaguares, porque lo que tú dices está muy relacionado con toda la sabiduría indígena, y es uno de los animales totémicos de nuestros indígenas mocaná. Y no solamente aquí en el norte del país, sino también en toda Colombia. El jaguar está muy difundido por todo el territorio. Digamos que sí, en el territorio americano. Sí, por todo el territorio americano. Entonces ahí es donde está como la mezcla y de cómo las máscaras que hoy conocemos fueron pasando de una técnica africana con unos animales netamente de ese continente, y cómo lo fuimos nosotros apropiando acá a América y a lo que conocemos, a lo que tenemos alrededor. Por eso ahora ustedes hacen iguanas, caimanes, babillas, loros, todo eso tiene que ver, armadillos, tiene que ver con eso, con el aprendizaje del entorno. Y es una de las cosas valiosas que ustedes también utilizan como recurso para enseñarle a los jóvenes, para que aprendan también de la fauna que los rodea. Entonces, como a través de las artesanías podemos trabajar todos estos aspectos, es de las partes como más relevantes. Sí, yo creo que la naturaleza pues nos inspira, nos brinda esa oportunidad de poder realizar lo que en ella observamos. Una de las fortalezas que tienen los jóvenes que estamos en la escuela es que no le inculcamos de que, bueno, tienes que hacer esta pieza tal cual, sino que ellos aprendan y que tengan su propio estilo, que manejen su propio diseño detallado. Ahorita más adelante pues observaremos algunos de los trabajos que ellos han realizado, que bueno, a pesar de que la cuestión de la pandemia y eso, ellos en sus casas han realizado trabajos, y a veces me llaman, me consultan de que... Y como no es un trabajo que requiera de mucha aglomeración, porque tú trabajas con ellos 2, 3 de ellos, entonces te ha podido permitir seguir haciéndolo. Y estos espacios abiertos pues ya saben que ayudan bastante al tema. Estamos también adecuando el lugar para, pues cuando transcurra o pase todo esto, pues ya retomar nuevamente con los jóvenes y que todo, pues con el favor de Dios, vuelva a la normalidad. Ahí lo que tenemos es que la talla empieza siempre desde la parte más rústica con machete, Bueno, en este caso yo utilizo el machete porque aún no tengo la máquina principal para hacer ciertos cortes que ayudan a uno a agilizar el proceso. Este siempre ha sido el amigo, y también se podría decir que es enemigo, porque en cualquier caso se puede uno cortar, tiene que estar uno bien concentrado y saber manejarlo.
por ejemplo, esa es una de las cosas que más curiosidad me causa. ¿Cómo haces, Alex, para enseñarle a los muchachos, a los jóvenes, sobre todo a los más pequeños, el manejo de estas herramientas que son, pues pueden ser, como tú mismo lo dices, peligrosas? Quizás por aquí donde nos ubicamos, nos encontramos, donde vivimos, se nos hace fácil el uso de esta herramienta. ¿Están familiarizados con ella desde pequeños? Sí. Entonces a ellos se les facilita utilizarlo. Claro, hay que decirle a ellos que tienen que tener cuidado. Pero tratamos de darle a ellos otras herramientas que representen poco peligro para ellos. Ahí tenemos la gubia, los formones. Y son más pequeños y pueden manejarlo más fácil. ¿Qué maderas estás utilizando generalmente, Alex? Por lo general se utiliza la ceiba roja. Es la más común, pero aquí veo diferentes maderas en estos trabajos que tienes aquí. Esas son raíces. Esa es corazón de matarratón, las raíces del matarratón. Es una forma de aprovechar también sí, lo que puede ser madera de descarte. Correcto. La ceiba roja está en un proceso de desaparecer, porque hemos visto de que solamente utilizan la madera, la talan, más no hay esa recompensa a la naturaleza de volver a sembrarlo. Como lo dije anteriormente, tenemos un proceso con mi hermano en el cual estamos experimentando la siembra de árboles maderables. Hemos sembrado ceiba blanca, la que utilizan los artesanos, otros artesanos para hacer tambores. Tenemos un cultivo también de árbol de yaguar. Es un árbol maderable y de rápido crecimiento. La ceiba roja es súper fácil de manejar. Quizás por eso es que la mayoría de los artesanos pues utilizamos este tipo de madera. Porque es suave para tallar, pero es resistente al mismo tiempo. Sí, claro. También se utiliza el cañaguate. Hemos descubierto de que el cañaguate se puede reproducir a través de estacas. También es un proceso que está liderando mi hermano de experimentar con aquellos árboles que se pueden reproducir por medio de estacas. El cañaguate es uno, que es un árbol también muy apetecido por los artesanos, tanto del corregimiento como del municipio de Galapa. Ahí detrás tuyo hay un tótem que tiene 1 metro de alto, Alex. Sí, tiene 1 metro. 1 metro largo. Es una sola pieza, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto te demoras tallando una pieza de esas? Esa... Las ocupaciones de artesano con las otras cosas que haces también acá en la parcela. Sí. Otras actividades que tienes. Pero ¿cuánto tiempo puede requerir la talla de una pieza de esas dimensiones? Bueno, te cuento de que yo empecé a tallar los tótems por curiosidad, todo es por curiosidad. Yo vi los tótems que están en la Casa de la Cultura de Galapa y me propuse hacer uno.
pero en una escala más pequeña. El primero que hice tenía como 20 centímetros, pero fueron figuras casi que enteras, ¿no? Entonces yo vi que en el principio pues no me agradaba mucho como lo iba tallando, porque era el primer tótem que tallaba. Lo dejé un tiempo ahí archivado y después yo dije, voy a terminarlo y me dediqué a terminarlo. Vamos a ver que lo terminé y vino alguien, le gustó y desde allí pues empezó todo lo que es el tótem. El que tenemos al fondo pues fue el segundo que hice. Ya pues se me dio por hacerlo de mayor tamaño y ya ahí está. Ese fue el primero que hice. Después vinieron muchos más de 50, 80 centímetros. Sí, y además alternas, no solamente, este sí tiene solo motivos de carnaval, pero yo tengo uno que te compré que sí es más del tema de la etnia. Sí, claro. También hice tótem con los jeroglíficos de la piedra pintada de Tubará. Hice uno que lo podemos encontrar en la alcaldía de Tubará. Ese tiene 1 metro con 15 centímetros. Hice figuras representativas a la cultura mocaná. También representé en ese tótem el animal representativo de Tubará, como lo es el mono aullador. Ahí quedó plasmado en el tótem que hice. Y sí, la idea es representar todo eso, todo ese legado que nos han dejado nuestros ancestros. Esas figuras que están plasmadas ahí en la piedra, pues hemos ido plasmándolo en la madera. Bueno, Alex, aquí estoy con 2 de tus aprendices, Yendi y John. Han hecho ya varias piezas, llevan contigo ¿qué? 3 años. Sí, alrededor de 3 años. 3 años y ellos han ido, me imagino que evolucionando también en su talla, así como tú nos decías, es un proceso inacabado. El artesano siempre está aprendiendo más cosas y sobre todo cuando es desde pequeñitos, pues ellos lo han hecho muy bien. ¿Cuántos años tienes tú, John? 16. 16. ¿Y tú, Yendi? 16. También. Ya hace 3 años están aquí tallando con Alex, con Diome, aprendiendo también un poco de eso. ¿Cómo ha sido ese proceso, John? ¿Cómo te has sentido en eso? Bueno, la verdad yo opino que el proceso ha sido muy enriquecedor porque usted sabe que en todas partes está el problema de la drogadicción y todas esas cosas. Sí. Obviamente uno está bien informado sobre eso, pero los chicos que han llegado acá se han alejado de esas cosas ya porque tienen algo en que ocupar la mente. Hay otras cosas como jugar fútbol y eso, pero este proceso ha sido muy bueno en ese sentido. Ha alejado a todos los pelados de esas cosas. Y al tiempo es un proceso de mucho aprendizaje y también sería un proceso de emprendimiento para nosotros, porque esto se puede llevar a la venta y todo eso. Y es una ayuda para ustedes. Sí, y en realidad la madera que usamos es muy sencilla y muy manejable. Aquí los cortes se llevan según la veta. Se notaría enseguida si hacemos un corte mal. Claro. Es muy notorio y por eso no es muy difícil de manejar. ¿Cuál es la pieza que más te gusta de pronto hacer? De hecho esta. ¿El cuadro que estás? Sí. Es el primero que hago y es el que más me ha gustado hacer. Es el que... Muéstralo ahí a la cámara. Es el que más me
me llamó la atención. Se utiliza con las gullas, ¿qué se llama? Curvia. Bueno, no, en realidad no sé cómo se llama. La curvia, sí. Sí. Bueno, y Y es un proceso de paciencia. Llevas sí, ahí. es un proceso de paciencia, llevo un tiempito, ya estoy en el proceso de lijado. Ya voy terminándolo después del proceso de pintado y a la venta. Y también la que está realizando la guacamaya. Esta también la hizo él. primera máscara que hiciste también. Esta. Sí, Se la de hecho el toro que está ahí lo hice yo, el primero que hice. Este de acá. No, el pequeño. Este. El que está pintado. Ah, este. Sí, ese. Este ya está listo. Ese fue el primero que hice hace un larguito tiempo ya. Este es el clásico torito carnavalero, Sí. por el que reconocen a las artesanías de Galapa, y ustedes ahora las están haciendo aquí en Guaymaral, me parece. Y estos son los tótem pequeños de escritorio que mencionaba Alex, Sí. que ya son de un tamaño más Y hay otro más pequeñito. que hay otro. También combina el tema del carnaval con la fauna local. Creo que siempre en los dotes que he realizado, siempre he metido el jaguar y lo he puesto de primero como símbolo de fortaleza, de poder. Es un animal que representa mucho para nosotros, representa mucho en la cultura indígena. Esta pieza puede servir como pisapapeles o como lo podemos transformar también en un portalápiz. Después que uno desbasta la madera, pues viene el proceso con el cuchillo. Ya es el detalle. Sí, detallándolo, definiendo la forma de lo que estamos haciendo. Ya ahí lo único que lleva añadido esa pieza serían los cachos del toro, ¿cierto? Sí, es lo Que son único estos lleva que en está haciendo, o serían unos más grandes. Esos, los que está realizando John Hyder. En realidad es muy sencillo, solo hay que tener cuidado con no cortar. Sí, claro. El cuchillo, tanto el cuchillo como el machete es amigo y enemigo a la vez. Sí, yo lo prefiero de lejito. Llevo 10 años trabajando con artesanos desde la investigación y nada, nunca he podido Coger un cuchillo. cogerle confianza a eso. El dedo que más sufre es el índice. Ya aquí llevo varias cicatrices ahí. Yo opino que en cualquier corregimiento deberían hacer estos procesos, Claro. que son muy enriquecedores para nosotros los jóvenes. Salimos con algún conocimiento y de pronto si no se nos dan las oportunidades en universidades o eso, tenemos algo que aprendimos y podemos utilizarlo para de pronto ganar dinero y así
poder pagarse. Solventar cosas. Y claro, es un gana-gana. Uno con este tipo de procesos no pierde nunca nada. El tiempo que invierte es bien invertido y lo que tú dices, o sea, si de todas maneras queda un conocimiento que sirve para salir de algún apuro en algún momento, si no te vas a dedicar plenamente a él, si lo escoges ya como un oficio más adelante, pues ya verás otros resultados. Pero es algo que está allí y que ya lo aprendieron y eso ya nadie se los quita. Claro, y mañana más tarde ellos pueden volverse, pues, las personas que sigan transmitiendo el conocimiento. Claro, ellos van a replicar eso también. Se van a convertir desde pequeños en replicadores de ese saber y así se garantiza la salvaguardia de este patrimonio, que es lo que queremos en último. Y ellos hacen el proceso desde el inicio hasta el final. Alex, ¿también pintan o solamente...? En ese proceso nos está ayudando una sobrina. Le ha dado las pautas de cómo pintar. Y es algo que sucede mucho dentro de los artesanos. Yo he visto que a las mujeres se les da mejor también de alguna forma. Hay unas que son unas muy buenas talladoras, pero también es como más común encontrarlas en el tema de la pintura y del detalle. Tal vez por la delicadeza que tienen y la dedicación para eso, se les da muy bien a darle los acabados a las artesanías. Entonces, hijas de maestros artesanos, sobrinas, nietas, las he visto muy vinculadas a ese proceso, al proceso final de acabado. No quiere decir que solo puedan limitarse a eso, porque hay unas, como te digo, que tallan muy bien, pero es más común que ellas se dediquen como a ese proceso de acabado final. De hecho, la ciencia lo prueba. Las mujeres tienen Más mejor sensibilidad. estética. Sí, más sensibilidad para estas cosas. No quiere decir que nosotros no podamos hacerlo tampoco. Exacto.
No, John, ya aquí terminamos prácticamente un cacho. Llevas que menos de 15 minutos haciéndolo y ya tiene forma de cómo quedará al final. Ya esta es la pieza que va a completar el trabajo de Alex. Y ya vamos a mostrar ya la parte final. Y bueno, miren cómo ellos, con la experticia que tienen ya a su corta edad, 3 años de experiencia, lograron mostrarnos todo ese trabajo que tienen alrededor. Muchísimas gracias, muchachos, por permitirnos ver todo esto que ustedes están haciendo, aprendiendo, y que sea motivación también para jóvenes como ellos, para niños que desde muy temprana edad se vinculen a estos procesos. Y como el mismo John nos decía, es importante porque es una forma no solo de ocupar el tiempo, sino también de aprender algo para la vida y de aprender algo para que más adelante les pueda servir a ellos de alguna forma como método de subsistencia. Me alegro mucho que estén ustedes muy comprometidos con el trabajo y felicitaciones por todo esto que están haciendo. Vamos a ver ya ahora el final de la pieza de Alex, a ver cómo queda. Bueno, ya estamos viendo la parte final de Alex, de cómo lleva la pieza. Ya tenemos el aporte que nos dio uno de sus aprendices, John, para completar la pieza. Alex, ya ahí, digamos, son detalles que quedan ya de acabado de la talla final, y quedaría una pieza más o menos como la que tenemos allá. Vamos a enseñarla. Ya aquí más bien son los detalles con el cuchillo. Ajá. Y pulir y lijar lo que está haciendo Yendi y John Jairo. El ensamble de los cachos, y finalmente pues nos quedaría una pieza así. Como él decía, una pieza que puede servir para escritorio. Sí, puede ser pisapapeles, en este caso un portalápices. Un elemento decorativo que tiene un detalle bastante exquisito en la parte de abajo, toda la boca del jaguar, cómo se complementa con la del hocico del toro. Y son cosas que cada artesano, como él lo decía, tiene un detalle. Él se ha especializado en este tipo y ya nos explicó por qué le gusta tanto el jaguar. Y bueno, creo que es un maestro haciéndolo. Le agradezco nuevamente a Alex, a Diomedes, que es su hermano, que también hace parte de este proceso, que siempre está muy presto a colaborarnos, a Yendi, a John Jairo, por toda la dedicación que le ponen a esto. Y Alex, muchísimas gracias nuevamente a ti. A ustedes, gracias como siempre por acompañarnos en este programa que ya hemos de alguna forma consolidado con los artesanos. Hoy vimos otra parte de la artesanía, hoy vimos cómo se hacen estos procesos también integrales, no solamente enfocados en el saber hacer una artesanía, sino también en cómo dar a conocer ese oficio y cómo se puede seguir protegiendo la naturaleza también desde este tipo de actividades. Le agradezco mucho nuevamente a Alex por habernos aceptado la invitación, y muchas gracias. Esperamos que haya sido pues de su agrado, y cuando ya todo esto pase también esperamos que puedan venir a conocer este espacio aquí en Guaymaral, que es un espacio, una especie de parque natural. Tienen un vivero, están preocupados por toda la fauna y flora de recuperar de la zona, de este territorio, y vale la pena que lo vean de primera mano, el trabajo que hacen con la recuperación y el rescate de animales endémicos de la zona, tratando de crear conciencia desde muy pequeños con los jóvenes, y bueno, vale la pena, y invitadísimos aquí a Guaymaral. Alex, unas palabras de despedida. Pues sí, Johnny, gracias por esta invitación. Creo que es importante recordarle a los artesanos que es bueno compartir ese conocimiento. Es bueno compartir ese conocimiento ya sea con los familiares o con los jóvenes de la comunidad, para que ese conocimiento no quede ahí, sino que trascienda en el tiempo, y enseñarles que hay que cuidar el medio ambiente y preservar todo lo que sea posible, porque si no cuidamos ni volvemos a forestar lo que hemos talado, entonces ¿de qué vamos a vivir? Así es, muchísimas gracias y feliz tarde.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.